El príncipe heredero resultó ser un monstruo, y fue una desgracia para el gran imperio, pues había nacido abandonado por el propio emperador. De hecho, en la lejana Edad de Oro humanos y heterogéneos vivían en armonía en el continente, pero todo cambió, porque los humanos empezaron a oprimir a los heterogéneos, lo que se convirtió en una guerra, lo que provocó que los heterogéneos fueran desterrados al páramo. Y los que sobrevivieron se escondieron de los humanos. Algunos se convirtieron en caros esclavos que fueron vendidos para experimentación. Los monstruos eran en realidad heterogéneos, pero si tenían suficientes poderes mágicos, podían convertirse en humanos. Y se ensalza al imperio porque tenían un linaje divino, pero existía la teoría de que todo el poder no provenía de la sangre divina, sino de la genética de los monstruos. Después, cuando el monstruo empezó a intentar escapar de la jaula, la chica accedió tranquilamente a dormirlo, ya que había sido ella quien lo había traído al calabozo. Pero no era tan sencillo al fin y al cabo, la protagonista estaba atrapada en un cuerpo que pertenecía a Floria, y ésta tenía la capacidad de controlar el olor de las flores. Y entonces el hombre exigió a Floria que durmiera a la bestia para facilitar su estudio, y Floria prometió hacer que el olor penetrara hasta lo más profundo del corazón del monstruo. Y entonces el hombre acarició la cabeza de la muchacha y le dijo que le había sido de alguna utilidad y le deseó buena suerte y luego se marchó en silencio. Y la agitada Floria miró al príncipe enjaulado y comprendió que ahora era el día en que debía hacerla pedazos. Resultó que la chica leyó el libro antes de dormirse, y cuando despertó se encontró en el cuerpo de Florius, la hija del villano conde Berion del libro. Y entonces se da cuenta de su desesperada situación. La muchacha decide obtener reconocimiento y convertirse en miembro de la familia del conde, aunque desde el principio sabe que la muerte la espera muy pronto. Pero en ese momento su hermano mayor, Arden, se acercó a ella. Era un hombre bondadoso y amable, como un rayo de sol en medio de una familia fría y cruel. Y gracias a su astucia, el muchacho se dio cuenta enseguida de que Floria parecía muy deprimida, pero ella le explicó tranquilamente que solo estaba pensando, porque debía estar nerviosa por trabajar con una especie rara de monstruo. Y entonces Arden adivinó de inmediato que su hermana se refería a la pantera que había traído su padre, y ella le informó torpemente de que quería comprobar su estado y le pidió que su hermano no se preocupara. Y pensó para sus adentros que sentía una pena loca por Arden, y que también le preocupaba el destino de otras buenas personas, porque en la historia original todos morirían a manos del protagonista. Después de activar la entrada al sótano, Floria se dio cuenta de que hacía tiempo que había tomado la decisión de que cambiaría la historia original por el bien de las buenas personas que la rodeaban. Y estaba dispuesta a sacrificar su vida por ello. Al encontrarse cerca de la pantera atrapada, Floria se dio cuenta de que el animal estaba herido. Y verter el contenido del vial en su brazo prometió aliviar su dolor, y entonces la bestia, antes furiosa y locamente descontenta, empezó a calmarse poco a poco. Tras lo cual Floria Poe se preguntó si había entendido bien que esa pantera se llamaba Cartel, pero Cartel, evidentemente, no estaba contento de que alguien se hubiera enterado de su nombre. Y una aturdida Floria explicó que era una florista, aunque mestiza, pero se sorprendió de que Cartel fuera capaz de hablar. Pero disgustado Cartel también se dio cuenta de esta rareza, pues la chica era sencillamente incapaz de leer la mente de nadie, así que le aconsejó que no mintiera. Y luego, descontenta con tal acusación, Floria explicó que las floristas tenían el don de la videncia, que podían utilizar una vez en la vida, y que este poder era la primera y última vez que lo había usado con Cartel. De hecho, el poder se llamaba la bendición de la flor y era a prueba de matrimonio, pues la pareja podía leer la mente de su amante, y por supuesto Floria mentía, pues era mestiza y no poseía tal poder. Pero aprovechando la situación decidió hacer un contrato con Cartel, porque era muy consciente de que el tipo podía convertirse en una forma normal, y le prometió encontrar la forma de romper el sello que le impedía convertirse. Y a cambio de su ayuda, le pidió una oportunidad de sobrevivir para ella y los demás. Y luego, pensándolo bien, Cartel sugirió sonriente que la chica entrara en la jaula, ya que quería hacer un trato y si entraba podría demostrar que le creía. Y además, usando el poder de Floria podría convertirse en humano por un tiempo, y aunque Floria estaba preocupada, se dio cuenta de que tenía que ganarse la confianza del tipo, así que aceptó sus condiciones. Y pensó que en el original, Cartel solo podía levantar su pena cuando estaba loco, pero ella tendría que levantar el sello mientras estaba cuerdo. Y luego se encontró en la jaula cerca de la pantera, y siguiendo el acuerdo se acercó a darle su poder para que Cartel pudiera romper su sello por un tiempo. Pero al final las fuerzas empezaron a abandonar su cuerpo demasiado deprisa y Floria se sintió extremadamente agotada, por lo que no podía mantenerse en pie. Pero en ese momento el muchacho le ordenó que abriera los ojos, y cuando ella obedeció vio que realmente había asumido su forma humana, y sosteniéndola suavemente por los brazos para que no se cayera, le preguntó si había hecho lo que Floria deseaba.
Pero todo lo que pudo ver frente a ella fue a un hombre con un color de pelo que recordaba al cielo nocturno y sus ojos depredadores, y Floria se preguntó cómo sería Cartel, pues antes solo había leído sobre él en un libro. Pero mirando a la agitada Floria, Cartel se acercó y susurrándole al oído se preguntó si su forma humana asustaba más a la chica que la bestial. Y mirando su cuerpo tembloroso advirtió que él no la mataría ahora, así que no debería haber tenido tanto miedo. Y mirando su cuerpo tembloroso advirtió que él no la mataría ahora, así que no debería haber tenido tanto miedo. Y mientras se alejaba, se dio cuenta de que había tardado más de lo que esperaba en ponerse en contacto con el Cártel, lo que podría haber enfadado mucho a su padre. Pero tras una última mirada a Cartel en su disfraz de pantera, le advirtió de que volvería para hacer un trato con él y huyó, bajo la mirada del tipo. Pero finalmente, una vez en la mansión y subiendo las escaleras hacia la finca, se le acercó su hermano. Y de mala gana preguntó por qué este mestizo tenía tanta prisa y de mala gana declaró que el padre seguramente no habría llamado a una hija tan despreciable. Este muchacho se llamaba Raques y era el segundo y único hijo de sangre de la condesa. Y en el libro Floria no sentía odio por el tipo, aunque la molestaba bastante, pero entonces Raques no lo soportaba y se preguntaba cómo la mestiza se atrevía a ignorarlo. Ella solo le informaba burlonamente que era mucho más útil que su hermano. Pero él se giró desafortunadamente para golpear a su hermana, pero ni siquiera tal cosa la avergonzó del todo, pues ella le informó tranquilamente de que no tenía tiempo para charlas ociosas. Y activó su habilidad, a saber, el aroma de una flor paralizante que dejaría a una persona incapaz de moverse en cuestión de segundos. Y luego mirando al congelado y conmocionado Raques, Floria afirmó con calma que él era demasiado estúpido para derrotarla y sugirió poner fin a tan inútil conversación y pasó caminando hacia el estudio de su padre. Pero el conde se dio cuenta enseguida de que Floria llegaba tarde, aunque en su defensa dijo que se había encontrado con Raques. Y así, ignorando las noticias de un niño tan inútil como su propio hijo nativo, el conde preguntó por el estado de la pantera. Y se enteró de que también alivia el dolor, así que el conde le pidió a Floria que vigilara a la bestia, ya que no se podía mover esta semana. Y Floria insinuó con calma que el conde si podía confiar en ella, hizo una reverencia y se marchó. Pensó en el hecho de que no podía acostumbrarse a la mirada del hombre y se sentía como si estuviera haciendo un examen cada vez. Y pensó en el hecho de que parecía que sabía la verdad y se dio cuenta de que, obviamente, debería tener más cuidado. Después de lo cual se dirigió a la condesa, y reflexionó que en aquella habitación siempre había sentido algún temor y remordimiento inexplicables. Pues la condesa era una persona increíblemente amable que cuidaba de todos los mestizos como si fueran sus propios hijos. Y la condesa siempre cuidó de Floria cuando era joven. Y también una vez ayudó a escapar a todos los heterogéneos que eran rehenes del conde. Sin embargo, al día siguiente la mujer quedó débil mentalmente, y todos los que la rodeaban pensaron que había sido solo un accidente, pero Floria sabía que era culpa del conde. Pero al final, incapaz de soportar la mirada de una mujer tan amable, Floria se sacudió y se disculpó, saliendo de la habitación y tratando de convencerse de que tenía que lidiar con todo, porque no tenía otra opción. Finalmente llegó el día siguiente y la chica se acercó de nuevo a Cartel pero le exigió la promesa de que no se comportaría tan descaradamente como ayer. Pero Cartel sonrió como si no supiera de qué estaba hablando, pero al ver la cara de confusión de la chica aceptó sus condiciones. Y entonces Floria entró en su jaula y volvió a tocarlo, dándole fuerzas para que el muchacho asumiera su verdadera forma. Pero no podía quedarse tanto tiempo mirando el cuerpo desnudo del tipo, así que le tendió algo de ropa y le exigió que se la pusiera. Pero el sorprendido Cartel se limitó a afirmar que nunca se había vestido a sí mismo, y aunque al principio Floria se sorprendió, recordó que Cartel, en efecto, había vivido toda su vida como una pantera. Por lo que decidió ayudar a Cartel, pero le exigió que no se moviera y se quedara quieto. Y mientras le ayudaba a ponerse la ropa, no sabía dónde mirar para dejar de mirarle el torso. Pero Cartel se dio cuenta enseguida de este comportamiento y se limitó a preguntar sonriendo por qué Floria estaba tan avergonzada. Momento en el que Floria se dio cuenta de que simplemente había decidido gastarle una broma y parecía que se había convertido en su costumbre. Pero cuando miró al tipo le explicó que la próxima vez se vestiría solo porque ella no podía volver a pasar por algo así. Terminó Cartel arrancándose las mangas de la ropa, pues sentía que le restringían los movimientos, y la muchacha, contrariada, se preguntó lo difícil que era llevar ropa. Pero decidió seguir adelante con el tratado, y declaró que iba a casarse con Cartel. Pero el chico realmente pensó que la chica estaba loca, pero desafortunadamente Floria no podía admitir que no tenía otra opción. Así que le informó tranquilamente que su padre no dejaría de hacer experimentos con él y al final se volvería loco. Y pensó que después de eso, él huiría y mataría a toda su familia, y sería exactamente un año después.
Pero el chico solo se preguntó torpemente si Floria tenía alguna extraña preferencia por los chicos, pero ofendida por tal cosa Floria le explicó que necesitaban convertirse en pareja para que ella dejara de hacer experimentos. Y como su padre era coleccionista de heterogéneos raros, estaría encantado de que se casaran para poder esperar tranquilamente un tiempo antes de hacer su escapada. Y el conde tendrá que detener sus experimentos. Y luego pensando, Cartel se preguntó, era por esta razón que Floria había usado con él la bendición de la flor, que se usa con los consortes. Y Floria solo se preguntaba cuando el tipo había tenido tiempo de enterarse de algo así, pues ella había dicho lo que tenía el don de ver la verdad. Pero no sabía cuándo tuvo tiempo el Cartel de descubrir que los floristas usaban el regalo con sus cónyuges. Y en ese momento Floria se sintió locamente avergonzada, porque en realidad nunca tuvo ese don, porque no recibió la bendición de la diosa. Pero Cartel se percató inmediatamente de tal agitación y exigió una explicación de por qué Floria había hecho tal cosa. Pero ella le informó tranquilamente de que se trataba de un asunto urgente y que, por lo tanto, no tenía otra opción. Y Cartel solo sonrió asintiendo a su respuesta, pero estaba a punto de exigir algo a cambio, y acercándose a la cara de Floria le exigió que ni se le ocurriera engañarle. Y la enloquecedoramente confundida Floria concibió que ahora podía sentir el calor del aliento de Cartel en su piel, y todo su cuerpo se sentía como electrocutado, y su mirada era como la de un depredador en busca de su presa. Y los ojos de Cartel le decían literalmente que no era él quien estaba en la jaula, sino la propia chica. Pero se dio cuenta de que ella misma había elegido ese camino y, por tanto, era su deber seguir por él hasta que apareciera el protagonista del libro. Pero al final Floria agarró al tipo por la cadena y tiró de él para acercarlo, exigiéndole que le hablara en un tono de voz agradable y se comportara obedientemente. Y entonces el muchacho, apreciando tal gesto, interceptó a la muchacha y apretándola a su lado le informó de que a partir de ese momento su acuerdo quedaba sellado. Finalmente Floria regresó a la mansión, donde ya había un alboroto porque Heracles había roto un jarrón de flores que era el favorito de su padre. Y el conde, locamente disgustado, declaró que su hijo era realmente un inútil y que no podría recuperar lo que Heracles había dañado, aunque vendiera el mismo Heracles hasta 30 veces. Y declaró que simplemente no podía creer que el tipo fuera realmente su hijo, y echó mano con rabia al arma que colgaba de la pared. Y en ese momento Arden se dio cuenta de que su padre estaba ahora muy enfadado, e incluso capaz de matar a su hermano, y una asustada Floria no sabía qué hacer. Pero acabó haciendo sombra a su hermano y pidiéndole a su padre que se calmara, cosa que a él le disgustó sobremanera, pero la chica se limitó a explicarle con calma que no debía malgastar sus energías en cosas tan insignificantes. Pero se volvió mentalmente hacia Heracles explicándole que no le estaba salvando en absoluto, porque no le importaba lo que le pasara después de lo que había hecho. Así que con una sonrisa, sugirió al conde que diera a Heracles algún tipo de ocupación, como por ejemplo manejar las alcantarillas y demostrar su utilidad. Las alcantarillas eran el lugar donde iban a parar todos los residuos de los experimentos, y allí se recogían todos los desechos. Aunque era un lugar muy sucio, era una tarea importante gestionarlo, porque los experimentos debían mantenerse en secreto. Floria afirmó con una sonrisa que Heracles siempre querría ser muy servicial y por eso estaría encantado de hacer algo así. Y el muchacho, mirando por encima de la espada de su padre, le informó de que efectivamente se le podía confiar el trabajo y que lo haría como es debido. Y Floria se alegra de que su plan haya funcionado, diciéndole a papá que quería hablar de algo importante. Y se preguntó si debía tratar de interpretar bien esa emoción, así que hizo que sus mejillas se sonrojaran con un tímido rubor. Y también ajustó su mirada para que fuera temblorosa y muy torpe. Y después de todo esto confesó al conde que le gustaría mucho casarse, y parecía muy plausible en verdad. Pero al mirar a su alrededor pensó que se esperaba una reacción así, porque, desde luego, nadie esperaba que dijera algo así. Pero cuando Arden preguntó quién debía ser el novio de Florius, ella no dudó en informarle de que debía ser el monstruo de la cueva, es decir, la enorme pantera que su padre había traído. Pero al mirar el rostro ansioso del conde, Floria se dio cuenta de que tenía que pensar en algo urgentemente, así que le informó con calma de que lo hacía por el deseo de ayudar a su padre, pues había una leyenda de él, que las flores atraían a la bestia y resultó ser cierto, por lo que estaba segura de que podría domar definitivamente a esa pantera. Y explicó al conde que seguía sin comprender el deseo de su hija, que su familia poseía la debilidad de la realeza. Para el Cartel era un secreto de la familia real que no debía revelarse, y explicó que podía convertir a este monstruo en humano. Después de todo, hubo una vez una leyenda que decía que si un monstruo tenía suficiente poder mágico, podía recuperar su forma humana. Y aunque Cartel estaba encerrado en una jaula por haber nacido animal, seguía siendo de la realeza. Y si puede recuperar su forma humana, cambiará el equilibrio de poder en todo el país.
y todo el imperio se dividirá en escuelas divinas y demoníacas. Los seguidores de las escuelas divinas creen en el origen divino de la familia real y son devotos de la autoridad tradicional. A diferencia de los seguidores de la escuela demoníaca, que guardaban literatura prohibida y conocimientos de otros reinos, y esta literatura contenía secretos, por lo que la ideología principal de la escuela demoníaca estaba prohibida en el imperio. Sin embargo, sin la otra parte el imperio no podía desarrollarse y suponía una amenaza, y también Floria recordaba la piedra mágica que se le presentó como un regalo de Dios. Pero finalmente, poniendo en orden sus pensamientos, le prometió al conde que se aseguraría de entregarle las vidas de la familia real. Y recordó que la emperatriz que dio a luz a Cartel estaba muy débil y murió. La emperatriz sufrió un aborto espontáneo, lo que provocó que fuera despojada de su título y ahorcada, pero esto no fue más que una intriga y se hizo para encubrir la existencia del cártel. Y luego, pensando en ello, el conde admitió que ni siquiera había esperado que esa pantera resultara ser un cartel, pero se preguntó por qué Floria no acudió a él en cuanto empezó a adivinar algo así. Pero al mirarle a la cara Floria se dio cuenta enseguida de que el hombre claramente no la creía. Y por eso declaró enfáticamente que simplemente no quería casarse con un vulgar hombre sin poder y que quería seguir siendo útil al conde. Pero si se casaba tendría que dejar a su padre, y no querría ser la esposa de un hombre cualquiera. Así que le rogó entre lágrimas al conde que la dejara formar parte de su gran causa. Y entonces, tras un momento de silencio, el conde se echó a reír y comentó que Floria era mucho más lista de lo que él había esperado y accedió a satisfacer su petición. Y pensó que tenía que inventar algún título para este monstruo para poder organizar la boda de Floria antes incluso de convertirse en humano, y decidió que un título real de ultramar le vendría bien. Y Floria le dio las gracias y pensó que un título así le vendría de maravilla, pues parecería una alianza entre países. El monstruo Cartel no era digno del título de su marido. Pero Arden no pudo soportar entrar en la conversación, y al detenerse su padre le preguntó si iba en serio lo de dar a Floria en matrimonio a un animal. Y la sorprendida Floria comprendió que aquel comportamiento no era propio de su tranquilo y sosegado Arden. Pero el muchacho continuó con la lista a pesar de que el conde había dejado claro que ya estaba todo decidido. Y entonces su colgante le quemó la piel con gran fuerza, lo que inmediatamente le hizo sentirse muy enfermo y empezó a asfixiarse. Y el conde anunció tranquilamente que había advertido a sus hijos de que no le traicionaran. De hecho, el anillo del conde estaba conectado a los colgantes que tenía Floria, así como sus 3 hermanos, y estos colgantes eran el instrumento mediante el cual el conde los convocaba a su oficio, y también desaparecía su formación. Y los colgantes eran las principales razones por las que no podían salir de este castillo, porque eran imposibles de quitar, y mostraban su ubicación. Y entonces Floria recordó cómo una vez el conde había activado ese colgante también sobre ella, y había dejado que su hijo la viera sufrir, explicándole que él era la causa de su bienestar. Y fue a partir de ese momento que Arden se había dado cuenta del terrible lugar en el que se encontraba. Pero el conde siguió tranquilamente explicando que confiaba a Florius el resto de los preparativos, y ella prometió tranquilamente no decepcionarle, aunque mentalmente se preguntaba hasta qué punto era una persona temible y horrible en general. Al final, una vez que Floria obtuvo el permiso del conde, le fue más fácil acudir a la cueva para ver a Cartel, y los experimentos con él se detuvieron, de modo que en pocos días todo el mundo conocería la noticia de su matrimonio. Y el sorprendido Cartel reflexionó que no había esperado en absoluto que una chica con tanto talento diera la vuelta a la situación. Pero Floria me informó alegremente de que siempre saca lo mejor de las cosas cuando decide hacer algo. Con el tiempo, desde aquel día, se añadieron muchas cosas y necesidades a la cueva, por lo que Floria se alegró de haber conseguido engañar a su padre. Pero estaba preocupada porque la situación con su hermano Arden no era la mejor. Su hermano era inusualmente testarudo y no aceptaba la decisión de su hermana, pero no podía contarle sus planes, lo que la hacía sentirse incómoda. Pero al final la chica miró tranquilamente a Cartele y le pidió que la obedeciera delante de otras personas, porque sería peligroso que su padre o sus hermanos sospecharan algo. Pero en ese momento Cartel sintió que alguien bajaba hacia ellos, y Floria se preguntó si sería su padre, aunque no había avisado de que venía. Pero cuando vio a un tipo de brillante cabello plateado y ojos puntiagudos y levantados del color de un cielo despejado, se dio cuenta enseguida de que era su hermano Ricael. Era el viejo hijo mayor de la familia. Y una preocupada Floria no entendía cuándo había vuelto ni por qué se había metido en la cueva inmediatamente después de su llegada. Pero sin traicionar su sorpresa corrió hacia él y le preguntó por qué había vuelto tan pronto y cómo había pasado su estancia en la capital. Pensé que Ricael no estaba descrito con precisión en el libro, porque era el personaje que cumplía las órdenes de su padre, y Floria nunca había sido capaz de reconocerlo, a pesar de que vivían juntos. Pero al final, siguiendo la mirada de Ricael,
Floria se dio cuenta de que había venido a ver al monstruo, y Ricael se preguntó si realmente había decidido casarse con el monstruo. Pero Floria le explicó con calma que no era un monstruo sino un príncipe y que pronto sería su marido. Pero al mirar a la pantera, Ricael afirmó que no parecía humana en absoluto y que era simplemente un animal de enorme tamaño. Pero Cartel solo se preguntó con una sonrisa si este gorrión no tenía ningún sentido del miedo. Asustada después por semejante comentario, Floria recordó que nadie más que ella podía oír la voz de Cartel, pero no se dio cuenta de cómo Cartel la entendía. Ricael pertenecía a la raza de los pájaros y tenía sangre de halcones plateados. Y por eso, aunque Floria no entendía cómo Cartel conocía los orígenes de su hermano, llamarle gorrión era claramente demasiado irrespetuoso. Pero Raquel preguntó tranquilamente si a Floria no le importaría tener que compartir la misma cama con semejante monstruo, pero ella le informó con calma que no habría ninguna dificultad en hacerlo cuando se convirtiera en humano. Pero incapaz de soportar tal cosa, Raquel desenvainó su espada, afirmando que en ese caso necesitaba resolver este problema antes de que Cartel pudiera convertirse en humano. Y luego, tratando de convencer a su hermano de que no lo hiciera, Floria vio lo decidida que era su mirada en ese momento y no entendía cómo podía siquiera matar una parte de la colección de su padre, pues significaba literalmente desafiar a su propio padre. Pero parece que a Cartel no le sorprendió en absoluto algo así y estaba decidido a llevarse el combate, informándole de que ahora enseñaría a volar a este pájaro. Y Floria, nerviosa, se dio cuenta de que tenía que detenerlos, pero no sabía por dónde empezar. Pero al momento siguiente se dio cuenta con una sonrisa de que conocía una manera, pero no estaba segura de hasta qué punto funcionaría. Y entonces le gritó a Cartel, luego a su hermano e hizo que los dos se detuvieran, y los dos tipos se quedaron tan sorprendidos que pararon inmediatamente. Pero el sorprendido hermano le preguntó si Floria había puesto nombre a semejante monstruo, a lo que ella le explicó tranquilamente que no podía llamarle solo monstruo todo el tiempo. Pero a Cartel no le gustaba el nombre que se había inventado, porque no entendía por qué la chica no le llamaba por su nombre habitual, sino que le ponía un apodo como si fuera un gato mascota. Pero ella se da cuenta de que la situación entre los chicos puede ir a más, dejó a Cartel sin dar explicaciones y le pidió a su hermano que se fuera primero. Pero en ese momento se les unió un pájaro que siempre acompañaba a Ricael. Se llamaba Pai, por lo que la chica no pudo resistirse y saludó alegremente al pequeño amigo. E incluso el propio Ricael parecía feliz de ver a su hermana, aunque Floria seguía sin entender cómo se había enterado tan rápidamente de la noticia de su boda, ya que los rumores no podían haber llegado tan rápido a la capital. Además había venido a la cueva y sabía claramente que Ricael estaba aquí, pero al momento siguiente Floria se dio cuenta de que su hermano Arden estaba en la ventana. Y las especulaciones empezaron a entrar en su cabeza. Pero aún así, cuando Ricael intentó preguntarle si Floria iba a casarse de verdad con ese monstruo, ella advirtió tranquilamente que no le contaría nada a su padre sobre el intento de Ricael de hacer daño a la pantera. Pero en ese momento se dio la vuelta y miró al chico, pues le pareció de inmediato que actuaba de forma extraña, como si contuviera sus emociones. Pero era la tarde del mismo día y ahora Floria estaba en su cuarto, y la doncella ponía en orden su cabeza. Floria tenía los ojos de color rojo rubí, el pelo de color rosa brillante que se estaba desarrollando y la cara blanca, de una belleza que no tenía nada que envidiar a las rosas, y aún no se había acostumbrado a lo hermosa que era. Cuando Floria estuvo lista, bajó para participar en la cena formal y se disculpó por llegar tarde, pues estaba acostumbrada a las cenas familiares formales. Pero enseguida volvió su atención hacia Arden y entonces se dio cuenta de que su hermano probablemente seguía conmocionado por su declaración, pues no podía aceptar que su querida hermana se casara con una bestia. Finalmente, cuando todos se habían reunido, el conde anunció que su cena formal se debía al prematuro regreso de Ricael, y luego preguntó a su hijo cómo le iba en la capital. Pero informó con calma de que estaba observando la adaptación del objetivo, y aunque intentaron evitar palabras concretas, Floria lo adivinó de inmediato. Que tal vez se refieran al alicornio porque fue creado exactamente como se describe en las leyendas. Pero el cuerno y las alas de esta criatura habían sido creados por los experimentos del conde, por lo que se asemejaba a una quimera de caballo. Y el conde solo esperaba que el alicornio no muriera tan fácilmente, pues había demasiadas criaturas demoníacas invertidas en él. Y entonces Floria adivinó que el conde quería presentar la criatura al mundo durante el Día de Dios, y lo más probable es que fuera como un regalo de Dios delante del pueblo para demostrar que el poder real aún era fuerte. Y la familia real, al igual que la familia de Floria, era en realidad bastante igual en su filosofía, lo que las chicas encontraron bastante divertido, ya que su familia pertenecía a la escuela demoníaca. Pero el conde advirtió a todos los presentes que pronto se ausentaría del castillo,
ya que tenía que asistir a una reunión de la Sociedad de Magos, por lo que dejó todas las tareas domésticas en manos de Ricael y él debía ocuparse de todo en ausencia del conde. Luego se volvió hacia Floria y le advirtió que se aseguraría de contarle lo de la boda después de la reunión. Y ella se lo agradeció alegremente a su padre. Pero después de mirar a sus hermanos se preguntó si entendía por qué Arden se comportaba así, pero no entendía qué le había pasado a Ricael ya que parecía igual de preocupado. Pero el conde comentó con calma que también tendrían que invitar a sus parientes y que sería buena idea convertir a la pantera en humana lo antes posible. Y Floria prometió que lo haría lo mejor posible, y después de que el conde se hubiera ido informó a todos de que a ella también le gustaría marcharse. Pero Raquiel se acercó a ella y le informó que la niña tendría que ir con él y entonces mirando a sus hermanos preocupada Floria no entendía qué les había pasado a los dos, pues ese comportamiento por parte de Ricael era muy repentino. Pero acabó adivinando que tal vez tenía algo que ver con el cártel y lo que había sucedido entre ellos, pero Ricael le informó tranquilamente de que tenía un encargo que requería la intervención de Floria, pues la hija de una familia noble estaba en posesión de un raro heterogéneo y el encargo de Floria era averiguar quién era. Y Floria ni siquiera se sorprendió, después de todo, no era extraño en la alta sociedad que la gente adquiriera heterogéneos como mascotas, pero era extraño que su familia estuviera interesada en ella. Y lo más probable era que se tratara de una especie muy rara. Pero se sentía extraña porque Raquiel la había llamado muy tarde en la noche para hablar de algo así, pero en ese momento Raquiel le informó tranquilamente que Floria iría a su finca en 3 días pues ya había arreglado todo. La familia de Floria fue la única de los seguidores de la escuela demoníaca que pudo alcanzar el rango de condes. Después de todo, la mayoría de los seguidores de la escuela divina eran despectivos y odiaban en silencio a la escuela demoníaca, pero solo su familia era tratada de forma diferente, ya que producían armas para la guerra. E hija de esta familia, Floria era codiciada por muchos aristócratas, pero seguía siendo una flor que nadie podía arrancar. Y los jóvenes cortejaban a Floria a pesar de que pertenecía a una corriente completamente distinta. Y las jóvenes envidiaban su belleza, que resultó ser inhumana, por lo que cuando Floria se encontró en este mundo se sintió muy incómoda. Porque de todos los aristócratas tenía una gran odiadora, Siene, y literalmente odiaba que cualquiera fuera el centro de atención en lugar de ella. Y por eso siempre estaba haciendo que la gente avergonzara de alguna manera a Floria y derramara el vino, o difundiendo rumores entre los chicos de que Floria era una bruja. Y recurrió a todo tipo de medios para avergonzar a la muchacha, pero por supuesto no sirvió de nada, pues la imagen de Floria era muy difícil de cambiar. Sin embargo, le sorprendió que una chica así la hubiera invitado a tomar el té, porque Heterogénea era probablemente una exposición muy interesante si Siena decidía mostrársela a Floria. Pero en ese momento, debido a sus interminables pensamientos, se le acercó Cartel, que le pidió que se fuera a dormir cuanto antes, y ella se disculpó torpemente por interrumpirle. Pensó en el hecho de que, aunque le había pedido a Ricael que cambiara de opinión, era inútil. Y Floria tenía mucho miedo de dejar a Cartel en este lugar, aunque no fuera por mucho tiempo. Y antes había pensado que se sentiría mejor cuando el conde se fuera, pero ahora Raquiel estaba aquí, haciéndola temer aún más por el estado de su pantera. Pero finalmente se levantó de su asiento y se acercó a Cartel y le explicó que necesitaba alejarse un rato, por lo que le pidió que se comportara y se limitara a esperarla. Miró el sello que le habían colocado a Cartel y vio que tenía una grieta, lo que significaba que el sello estaba reaccionando a su poder. Tras lo cual explicó que ahora quería compartir su poder con Cartel y le pidió que se calmara y se convirtiera en humano. Pero comentó con una sonrisa que aún era pronto para una noche de bodas. Y mirando a la muchacha locamente avergonzada le explicó que antes le había dicho a su hermano que estaba dispuesta a pasar una noche de bodas con él cuando se convirtiera en humano, pero Floria, locamente avergonzada por tal comentario, tocó el pelo de Cartel y le exigió que no recordara ni le recordara tales cosas. Y le exigió que cambiara su aspecto, pero Cartel se limitó a constatar con calma que por mucho poder que la chica vertiera en él, seguía siendo incapaz de cambiar nada. Finalmente Floria hizo algunos intentos más, pero nada funcionó, por lo que miró a Cartel contrariada, preguntándose si no se habría reencarnado a propósito, pero él le informó con calma de que a él también le gustaría convertirse finalmente en humano. Pero al momento siguiente la chica empezó a desmayarse por el sobreesfuerzo y entonces acercándose Cartel la cogió y la tumbó encima de él. Él no pensaba mucho en el hecho de que su mujer no conocía el límite, y que había entrado en su jaula y no estaba asustada, sino que se había quedado dormida sobre su cuerpo. Él no entendía lo que pensaba, porque solo tenía que abrir un poco la boca y podía masticar su garganta con gran facilidad. Entonces, asumiendo tranquilamente su propia forma y mirando a Floria dormida en sus brazos, pensó que era bastante extraño que la niña fuera tan inocente. Y parecía como si ella estuviera en un sueño muy profundo debido a la fatiga después de la hechicería.
Pero con una sonrisa, moviéndole el pelo entre las manos y acariciándole suavemente la piel de la cara, Cartel admitió que Floria no le aburría en absoluto y que, al contrario, incluso le interesaba. Porque incluso en el primer encuentro en el sótano de las fortalezas abandonadas, el tipo se dio cuenta de que esta chica obviamente traería muchos problemas. Porque ella lo durmió con su peculiar aroma. Y cuando despertó, ya estaba en este lugar. Y también le resultaba muy extraño que el sello que le había retenido toda su vida reaccionara de repente ante Floria. Y apareció una grieta y en ese momento pudo romper el precinto con seguridad y escapar como había planeado hacer en un principio. Pero para sorpresa de Cartel, era como si una flor tan atrevida como Floria pidiera ser destruida por él. Así que giró suavemente a la chica sobre su estómago y empezó a desabrochar uno a uno los botones de su camisón. Hasta que vio la espalda completamente desnuda de Floria y se dio cuenta de que no había ningún dibujo en su espalda que debiera haber aparecido después de aplicar la técnica. Pero no había la misma bendición en su cuerpo y por eso no entendía cómo demonios esta chica había sido capaz de reconocer su nombre. Y porque su foca solo reaccionaba ante esta flor, pero después de volver a meterla con cuidado Cartel reflexionó que antes había pensado que Floria era solo una flor descarada, pero resultó ser muy diferente. Y entonces Cartel se preguntó con una sonrisa cómo una chica así podía atreverse a casarse con una bestia. Y besándola hasta un mechón de su cabello ponderó que casarse con él era lo mismo que convertirse voluntariamente en forraje viviente. Al momento siguiente Cartel se dio la vuelta, oyó pasos y afirmó que el que esperaba ver esa noche ya había llegado. Terminó al día siguiente con una Floria locamente contrariada reflexionando que había sido muy imprudente quedarse dormida en una jaula encerrada con Cartel. Pero me di cuenta de que era la primera vez que lo veía dormido, así que cuando me desperté no podía creer que una bestia tan grande e intimidante pudiera ser tan mona cuando dormía. Pero entonces Floria recordó que por muchos poderes que usara con Cartel, él nunca podía convertirse en humano y pensó que tal vez él era el problema. En ese momento se le acercó una criada excitada, que le preguntó si algo preocupaba a Floria. Pero la muchacha se limitó a comentar tranquilamente que no permitía que la criada le hablara primero, pues si hubiera habido algún inconveniente se lo habría advertido hace tiempo. Y mirando a la incómoda criada pensó que no le gustaría hacerle eso a una persona tan amable, pero le preocupaba que pudiera pasarle algo. No puede prestar más atención a alguien de la debida, porque el mayordomo se dará cuenta y será sustituida por otra criada, y sustituir a esa criada significará su muerte prematura. Pero no tardaron mucho en llegar por fin al castillo del conde y entonces llegó el momento de ocuparse del asunto por el que Floria había llegado. Pues ahora era importante cumplir las órdenes de Ricael, y así se encontró en un invernadero de cristal, que era conocido por toda la sociedad, pues en este lugar se recogían diversas flores extranjeras, que antes solo habías visto en los libros de texto, y era un lugar realmente hermoso. Pero al final no tardó en fijarse en las damas reunidas, que hicieron señas a Florius para que se acercara a la mesa. Y Siene afirmó tranquilamente que Floria la había hecho muy feliz con su llegada, pero la muchacha no se confundió y confesó que se sentía muy halagada por la invitación de Lady Siene, pues era un gran honor ver su hermoso invernadero. Pero Lady Siene comentó tranquilamente que su invernadero era tan hermoso solo por el enorme esfuerzo que se había invertido en él. Pero después se acercó una criada heterogénea y Siene se preguntó qué pensarían las chicas de ella. Siene presumía de que la criada la obedecía a la perfección, pero Floria recordó enseguida que los genes felinos daban un alto nivel de orgullo, y no entendía por qué Lily obedecía tan tranquilamente todas las órdenes. Pero notó que llevaba un collar con una piedra que controlaba su mente, pero en una heterogénea de alto rango como Cartel tal cosa no funcionaría, sin embargo las piedras podían ser usadas para controlar a aquellas criaturas con niveles más bajos. Y entonces Floria le preguntó a Lady Siene cómo había podido domar a esta criatura pues esta piedra estaba prohibido usarla incluso en esclavos comunes, porque destruye la mente de quien la lleva. Pero Siene informó torpemente de que en un principio, Lily había sido demasiado voluntariosa y por eso había hecho todo lo posible por estar a salvo. Y Floria sintió mucha lástima por la chica, pues la miraban literalmente como a un mono en un recinto. Pero Lady Siene informó tranquilamente de que también tenía otras mascotas y preguntó a Floria si se le daba bien lo heterogéneo, ya que su familia pertenecía a la escuela demoníaca. Pero ella informó tranquilamente que a menudo había tenido que observar a tales criaturas. Y entonces todas las chicas de alrededor se preguntaron que la familia de Floria era increíble, pues podían tener muchos heterogéneos en el castillo y les gustaría ir a casa de Floria a tomar el té. Pero en ese momento, ofendida por tanta atención hacia Floria, Siene confesó que tenía una petición personal para Floria por la que la había invitado a la fiesta del té. Luego pidió a las demás damas reunidas que mantuvieran en secreto lo que le había contado,
y entonces Floria adivinó que obviamente Siene quería que los rumores se extendieran por todo el círculo social. Entonces pidió a todas las damas que la siguieran y Floria se dio cuenta de que si Siene ni siquiera había llamado a las criadas, entonces algo interesante estaba pasando. Pero entonces la propia Siene admitió que en realidad tenía un heterogéneo muy especial de una raza rara y por lo tanto había un montón de problemas de ella. Y Floria sintió el olor de la sal, como si estuvieran en la orilla del mar, y al momento siguiente vio un destello de agua y luego una sirena salió del agua. Las escamas de este tipo brillaban bajo las olas azules, y su sonrisa chispeante resplandecía bajo el chapoteo del agua. Y Rusal tenía ojos esmeralda como cuentas. Y luego Siene dijo que tuvo que gastar mucha energía y ahorros para conseguir este Rusal. En ese momento Floria oyó la voz de alguien y, cuando volvió su atención hacia Rusal, este le informó de que no se llamaba Orca, sino Asilid, y que era un tritón marino. Y mientras Siene y el resto de las chicas estaban ocupadas hablando, eran completamente ajenas al diálogo similar que tenía lugar entre Floria y la sirena. Y luego Wall informó de que normalmente a Orca no le gusta mostrar su cara en público, así que hoy ha ocurrido algo realmente extraño. En realidad la familia de esta chica dirigía las relaciones diplomáticas de su país, por lo que había un sinfín de sobornos en esa familia, y lo más probable es que Mermod fuera una de ellas. Y entonces, uniendo lo que Siene le había contado a Floria, esta se dio cuenta de que ese Rusal se lo había dado a su padre un mercader y entonces Floria adivinó que probablemente se trataba de alguien relacionado con un reciente naufragio en el Océano Atlántico. Y estas personas habían sido salvadas por la familia de Siene, así que no era de extrañar que le hubieran hecho semejante regalo, realmente sorprendente. Y aunque Floria sabía lo de los sobornos, no se había esperado que fuera una sirena. De hecho, todas las sirenas estaban bajo la protección del mar y para nadie era un secreto que muchos buques de guerra armados se hundieron a causa de remolinos que hicieron las sirenas. Y gracias a ello las sirenas pudieron evitar el destino de otros heterogéneos, y no fueron atrapadas en manos de la gente. En ese momento el tipo se volvió hacia ella y le pidió que Floria no fingiera no oírle en absoluto. Y entonces el muchacho confesó que no le gustaba nada su nombre, pues cada sirena tenía un nombre dado al nacer. Pero en ese momento Siene se volvió hacia ella y le preguntó a Floria si alguna vez había visto sirenas, pero era obvio que la chica solo se burlaba. Después de todo, se creía mejor por el hecho de que no había criaturas de ese tipo en los castillos de Floria. Pero después confesó que en realidad tenía una pequeña duda, porque resultaba que las sirenas no comían pescado en absoluto. Y entonces la chica, locamente sorprendida, se preguntó si Siene había pensado realmente en dar de comer pescado a Rusal, pero aún así accedió a ayudarla. Y aprovechándose de la situación se acercó a la sirena y mirándole afirmó que estaba herido, a causa de lo cual su aleta estaba desgarrada, y que estaba muy pálido y delgado, pero la sirena dijo que la gente no le había hecho daño, porque cuando despertó ya estaba aquí. Y entonces Floria pensó que tal vez el mercader había cogido al herido Rusal a propósito, y se lo había dado a Siene. Y la preocupada Siene confesó que el chico estaba herido, pero que no había comido nada, por lo que cada vez estaba más delgado. Y contrariada Floria no entendía cómo era posible traer una criatura a su casa sin saber siquiera cómo tratarla y alimentarla, pero le informó tranquilamente de que las sirenas no comen pescado. Entonces se acercó a una de las nobles y le hizo un cumplido sobre sus pendientes de perlas y le preguntó si podía llevárselos. Tras lo cual ella, acercándose a la sirena, le dio una perla, y él agradeció mentalmente a la chica tan sabrosos manjares. Y Floria, dirigiéndose a Siene, le explicó tranquilamente que las sirenas se alimentan de perlas y que por eso el tipo había adelgazado tanto, porque ella intentaba darle de comer pescado. En ese momento un gato apareció de la nada y saltó sobre Floria, empujándola al agua con sus zarpas. Y perdió el equilibrio y empezó a caer en la piscina, pero antes de caer Floria se fijó claramente en la cara de Siene y se dio cuenta de la razón por la que esta chica la había llevado a la piscina. Pero ocurrió algo extraño, pues la muchacha fue empujada hacia atrás como por arte de magia para evitar que cayera al agua. Y entonces los aristócratas que la rodeaban pensaron en lo bonito que era que la sirena hubiera salvado a Floria. Y ella solo afirmó con una sonrisa que parecía gustarle mucho la criatura, aunque sabía que no había hecho nada. Al pasar Siene observó que ya la había ayudado bastante y reflexionó que nunca antes había utilizado los dones de la florista con gente corriente, pero le pareció que un pequeño capricho difícilmente podría hacerle daño. Floria acabó marchándose al son de los preocupados aristócratas, que no entendían qué le había ocurrido a Lady Siene. Pero una vez en el carruaje Floria seguía sin darse cuenta de quién había creado el fuego oscuro que la había ayudado a mantener el equilibrio. Pero en ese momento recordó que en el libro solo lo dirigía una persona y era el cártel, pero eso literalmente no podía ser. Al final volvió a casa y allí estaba esperando la Ricael, que esperaba a Flori para informarle.
Y ella le explicó tranquilamente que en el caso estaban implicados los mercaderes que habían comprado al conde regalándole a su hija la herida rusal. Pero advirtió que sería bastante difícil trasladarlo, ya que las sirenas no pueden permanecer mucho tiempo fuera del agua, sobre todo porque aún no tenían una fuente lo suficientemente grande. De hecho, ahora el hermano menor de Floria, Belus, estaba en la frontera del país para estar en contacto con los mercaderes de esclavos que perseguían a los heterogéneos. Pues Belus era el encargado de transportar a los heterogéneos y a los monstruos raros al castillo. Por supuesto, ese no era el único deber, pero Floria sabía que su hermanito debía volver pronto. Pero en ese momento Raquiel declaró tranquilamente que aunque se retrasara un poco, a la sirena no le pasaría nada. Así que en cuanto Belus regresara, debían ir juntos a llevar a las sirenas de vuelta a su hogar. Tras lo cual pareció querer añadir algo más, pero exhaló con calma y dijo que Floria ya podía irse. Finalmente Floria empezó a bajar hacia Cartel, pero cuando miró a su alrededor, él no se movía, por lo que la chica se preguntó si estaría dormido. Pero al momento siguiente se dio cuenta de que siempre se había despertado antes y entonces, recordando la intención de Raquiel, pensó que podría haberle hecho algo a Cartel mientras ella no estaba. Así que irrumpió con manos temblorosas y empezó a acariciarle el pelaje, rogándole a Cartel que despertara. Pero él abrió los ojos en silencio y entonces, mirándole a su alrededor, Floria se preguntó si estaría sufriendo, pero él admitió que en efecto, sentía un dolor insoportable. Entonces asumió su forma humana, alzándose sobre Floria declaró que le dolía el corazón, pues la muchacha lo había abandonado en tal cuerpo y durante tanto tiempo había saboreado la soledad. Pero una sorprendida Floria miró a Cartel y recordó que él había afirmado anteriormente que no podía reencarnarse y se preguntó cómo había sucedido. Pero miró tranquilamente a Floria y pasando las manos por su delicado cuello, admitió que era Floria quien debía saber si él podía reencarnarse o no, pues no podía hacerlo a voluntad. Tras lo cual Cartel confesó que Floria era en realidad increíblemente guapa, y ella giró la cabeza avergonzada, pidiéndole al tipo que no le dijera algo así. Pero en ese momento tomó su mano entre las suyas y mordió el dedo de Floria, tras lo cual comenzó a lamer la herida con suavidad, y pidió que la muchacha no volviera a acercarse a él con el olor de otro hombre, pues le daba asco. Pero ella solo puso cara de vergüenza, le arrebató la mano de mala gana y le exigió a Cartel que no se comportara así, que no era un perro, y le exigió que se vistiera. Pero Cartel dijo tranquilamente que aunque no era un perro, tenía buen olfato y podía oler el pescado de mar que venía de la chica. Y entonces una avergonzada Floria confesó que había ido a arreglar unos asuntos familiares, y allí se había encontrado brevemente con una sirena. Pero después pensó en el hecho de que Cartel no tenía control sobre su reencarnación, y había dificultades en ello, pues tal heterogeneidad de reencarnaciones indicaba que el flujo de su magia no coincidía con el sello. Y no sabía si eso era bueno o malo, así que tenía dos hipótesis, o la magia del sello acabaría debilitándose por sí sola, o el propio sello se estaba alimentando de su magia y se la estaba llevando. Y Floria se dio cuenta de que sería mucho más fácil si el precinto fuera eléctrico, pues entonces podría romperlo fácilmente. Pero le pidió al chico que la acompañara para intentar deshacerse del precinto antes de que volviera su padre. Pero al momento siguiente vio que el tipo en vez de ponerse la capa se la había enrollado en la cintura y entonces una contrariada Floria le gritó a Cartel explicándole que no debería haber hecho eso. Tras lo cual ella misma se dio cuenta torpemente de que estaba actuando como si estuviera regañando a un animal, pero Cartel se limitó a comentar con una sonrisa que si Floria iba a adiestrarlo, deberían haberle dado una recompensa. Pues como ella le pedía la esperaba callado y tranquilo, y llevaba un trozo de tela tan desagradable. Y entonces Floria confesó que Cartel era realmente muy dócil, tanto que al principio pensó que estaba muerto pero no se dio cuenta de la recompensa que el muchacho quería de ella. Y entonces lo único que se le ocurrió fue tocarle el pelo, y al acariciárselo Floria se dio cuenta de que la sensación era realmente diferente, pues el pelo de Cartel era muy suave y sedoso. Pero el chico avergonzado se preguntaba, ¿era esta realmente toda su recompensa? Y entonces la disgustada muchacha, dándose la vuelta y marchándose, prometió que se aseguraría de que nadie más entrara y le molestara. Y esperaba que pudiera reencarnarse de nuevo antes del amanecer, pero al final, justo antes de marcharse, Cartel se limitó a decir sonriendo que su recompensa le parecía demasiado pequeña. Y advirtió que si Floria seguía subestimándolo podría tragársela. Y reflexionó que no le quedaba mucho tiempo para deshacerse de sus grilletes. Y entonces toda la magia que entraba y salía gracias al sello se acumulaba en él y antes el sello le había cerrado cualquier acceso a su magia. Pero con la aparición de la magia de Floria, todo cambió por completo pues su magia no permaneció sellada en el sello, sino que se reunió en él, y además de que ahora Cartel podía reencarnarse en un hombre gracias a Floria, su propia magia comenzó a regresar a él.
Pero por ahora, era débil y solo le bastaba con estar cerca de alguien. Y pensó en el hecho de que efectivamente había cumplido todas las peticiones de Floria, pero no entendía de dónde le venía esa incomprensible insatisfacción con Floria, como si quisiera que esa chica llegase a ser algo más en su vida. Porque esta satisfacción no era algo secreto y totalmente desconocido para él, y no era como aquella impotencia cuando no podía seguir luchando. Para él, Floria era una hermosa flor que traía luz a su vida fingiendo ser muy brillante, pero había demasiados bichos molestos a su alrededor. Y lo más desagradable es que aquella noche, mientras Floria dormía en brazos de Cartel, se le acercó un halcón con alas de plata. Y cuando vio a Floria no dudó en desnudar su espada exigiendo a Cartel que retrocediera y no tocara a su hermana. Confesó que se había descuidado al pensar que Cartel era solo una bestia, pero que no sabía qué clase de animal era en realidad. Pero el muchacho, haciendo caso omiso de sus palabras, pidió a Raquiel que bajara la voz, pues podría despertar a su flor. Y entonces Miguel se dio cuenta de que estaba muy equivocado cuando pensaba que los chicos habían sido traídos aquí solo para experimentos, pues él mismo había ayudado a sacar semejante monstruo de palacio, e incluso le había dejado el alicornio al rey. Y a cambio recibió una llave que abría una habitación sellada, y su misión no era transportar al Cartel, así que no podía verlo. Pero sabía una cosa, que había un monstruo en aquella cueva, pero no se centró en eso, pues estaba ayudando al alicornio a adaptarse a la capital poco a poco. Y entonces Paí voló con una carta de la orden y Ricael se quedó realmente sorprendido cuando la leyó. Así que exigió a Cartel que le explicara cómo era posible que su hermana hubiera aceptado casarse con semejante basura a la que habían echado de palacio. Pero Cartel, con calma, besando los mechones de pelo de Floria, confesó que no sabía nada, pues esta flor había acudido a él por su cuenta y le había pedido un favor. Pero entonces Ricael no pudo soportar tanta insolencia y activó su magia, que iba dirigida a Cartel, pero este se limitó a decir con calma que al parecer Sparrow había decidido cabrearle. Y tranquilamente logró repeler su ataque activando su fuego, y entonces mirando esta imagen Raquiel se dio cuenta inmediatamente de que el fuego del Cartel estaba como protegiendo lo que había detrás de los barrotes. Y se dio cuenta de que la llama oscura que se movía como si estuviera viva y amenazaba al oponente que tenía delante no era otra que el poder mágico del monstruo. Y era claramente diferente del que poseía la familia real. Y entonces Raquiel recordó que el propio rey le había dicho que Cartel no poseía magia, ni conciencia, ni habilidades para controlar los elementos. Y aunque Cartel era de la realeza, incluso su padre lo trató como si no fuera suyo, así que lo vendió para experimentos. Pero la realidad resultó ser muy distinta, por lo que Raquiel se dio cuenta de que antes de liberar a este monstruo de sus grilletes, simplemente tenía que matarlo. Pero Cartel afirmó tranquilamente que Raquiel no ayudaría en nada a su hermana con sus acciones, pues una flor como ella se abre camino sola. Pero a pesar de la conmoción que le causaron las palabras de Cartel, Ricael se obligó a recomponerse, comprendiendo que tenía que destruir a su enemigo, de lo contrario no podría hacerlo después. Pero al mirar a su hermana se dio cuenta con tristeza de que probablemente no había sido capaz de proteger a Floria, tan joven e inocente, y por eso ella tuvo que defenderse. Así que Raquiel preguntó en voz baja sobre su contrato, pero Cartel comentó tranquilamente que había un contrato entre ellos, ya que ambos se beneficiarían de él. Y fue entonces cuando Ricael se dio cuenta de que debía retroceder, pues estaba dispuesto a sacrificar mucho por su hermana pequeña. Paseando por los pasillos de su palacio, Floria reflexionó sobre el tiempo transcurrido desde su regreso de Siena, pero aún no tenía noticias de Ricael. Y tal vez quería esperar a que volviera Velus, su hermano, y Floria se preguntaba quién de los dos volvería primero, si su padre o su hermano. Pero en cualquier caso ambos hacían que Floria se preocupara, pues su padre querría comprobar cómo estaba el Cartel, y Velus iría directamente a por Rusal, lo que significaría que ella también tendría que irse de casa. Pero la reencarnación de Cartel era inestable, y el sello seguía absorbiendo bien la magia de Floria, y ella no entendía a qué se debía la inestabilidad. Y también a Floria le preocupaba que el tipo se reencarnara en el momento más inesperado, y también a Floria le gustaría que Cartel no llevara ropa cuando se reencarnara y no tuviera que ver su cuerpo desnudo cada vez y arder de vergüenza. Pero en ese momento oyó una voz ligera y suave como el viento y enloquecedoramente familiar, pero hacía mucho tiempo que Floria no oía la voz de Arden últimamente. Y entonces el tipo sonrió demacrado y admitió que le gustaría hablar con Floria y por su cara, la chica se dio cuenta inmediatamente de que probablemente seguía preocupado por su boda y parecía como si se hubiera debilitado mucho. El mayordomo era el confidente del conde, por lo que a menudo les encargaba diferentes tareas. Y Arden siempre se había encargado de rastrear a los traidores, pues tenía el don de oír las voces de los árboles y preguntando a cualquier árbol podía averiguar todo lo que oía y veía. Y podría ser cualquier cosa, secretos de las familias de otras personas,
o información donde alguien estaba preparando un encubrimiento con los heterogéneos para conseguirlos para sí mismos. Y tales traidores acababan siendo capturados y recluidos en el sótano de la torre entre rejas, pero si llegaban allí, habría sido mejor morir que soportar este abuso. Y Floria sabía muy bien que para el temperamento apacible de Arden tal tarea era una tortura y que Floria era la única razón de su obediencia. Pero Arden se acercó tranquilamente y cogió la mano de su hermana y levantó su mirada hacia su rostro y le pidió que no hiciera nada que pudiera causarle daño y le confesó que era muy duro para él no entender el comportamiento de Florius. Y le prometió que haría todas las tareas por ella para que pudiera vivir en paz y ser feliz. Y luego, mirando a su hermano, Floria se dio cuenta de que aún le temblaban las manos, pues tenía más miedo de matar que de cualquier otra cosa en el mundo. Y así, en un intento de calmarla, detuvo al chico y le recordó que Arden siempre sería su hermano para ella, hiciera lo que hiciera, estuviera donde estuviera. Y esa frase, pronunciada en un lugar donde reinaba la mentira, era realmente sincera. Y así, cuando su hermano aceptó sus palabras, Floria pidió que Arden la creyera y se limitara a esperar. Floria acabó yendo al jardín de flores al que antes había querido ir, pero seguía preocupada por Arden, ya que le costaba mucho hacer recados como este. Pero en ese momento entró el hermano pequeño de la niña, que no entendía a dónde había ido Floria y gritaba buscándola. Pero después recordó que se le había olvidado avisar de algo, así que se volvió hacia el heterogéneo y le explicó a la criada que todo lo relacionado con el heterogéneo lo pondría bajo la responsabilidad de los criados, ya que estaba muy harto de él. Pero cuando aquellos empezaron a reprender al muchacho por su comportamiento, vergonzoso para los miembros de su misma especie, este se limitó a mirar a su alrededor y le hizo gritar de horror. Luego adoptó su verdadera forma y entonces sus dedos se hicieron mucho más largos y sus uñas se convirtieron en garras listas para desgarrar la garganta de alguien en cuestión de segundos. Pero cuando oyó los pasos de su hermana volvió inmediatamente a su forma habitual, y corriendo hacia ella se arrojó en brazos de Floria, pues la echaba mucho de menos, y ella le felicitó por su regreso. Pero antes de irse miró a los prisioneros que había traído y se fijó en que llevaban la ropa hecha jirones y todo el cuerpo sembrado de iguales, y vio su mirada llena de rabia. Pero al notar que Floria prestaba mucha atención a los cautivos, Belus sugirió que se marcharan cuanto antes y descansaran un poco. Y al final lo hicieron, pero más tarde el hermano menor le confesó a su hermana que aunque quería lavarse se sentía muy incómodo, porque no quería separarse de Floria. Y ella le acarició el pelo y le pidió que se lavara cuanto antes y volviera con ella, y le prometió que le ayudaría a secarse el pelo. Luego se quedó sola. Floria admitió que enviar a su hermano menor al baño no había sido fácil y que, obviamente, se había relajado y no esperaba que volviera tan temprano. Y recuerde que el niño en el libro Belus tenía la apariencia de un niño dulce, pero su carácter era locamente cruel por lo que fácilmente podría haber matado a Floria. Y como resultado de los experimentos que se llevaron a cabo sobre el chico, su fuerza física era mucho mayor que la de sus otros parientes, por lo que hubo muchas víctimas que fueron engañadas por su cara bonita y perdieron la vida por ello. Pero por suerte para Floria su hermano la trataba muy bien, y es una niña que se fía mucho de sus palabras y se las toma demasiado al pie de la letra. Y recordó que un día estaba sentada con su hermano y vio una hermosa mariposa. Y no pasó ni un día antes de que mi hermano cazara y trajera miles de mariposas. Pero eso solo fue el principio. También hubo una situación en la que un tipo degolló a una de las criadas por culpa de su error y Floria todavía estaba asustada al recordar la cara ensangrentada de su hermano que le pidió que le alabara. Por supuesto, ya habían acordado que el chico no volvería a hacer eso, pero aún así, no quedó sin consecuencias. Pero en ese momento Belus volvió y anunció feliz que quería que su hermana le secara el pelo. Tras lo cual Floria comentó que después también tendrían que conocer al resto de la familia, pero Belus se acurrucó contra Floria y admitió que solo tendría la compañía de su hermana. Después de lo cual confesó que como había regresado de una larga distancia, estaba muy cansado, por lo que le pidió a Floria que durmiera con él una noche. Y entonces, mirando su rostro suplicante, la muchacha no pudo negarse, porque sabía que no podía dejar a ese bebé. Así que tendría que acceder a sus ruegos. Al final, por la noche, Belus, abrazando alegremente a su hermana, le confesó que había sido muy feliz con ella. Y Floria reflexionó que si su hermano tuviera siempre el mismo aspecto y se comportara igual, sería como un verdadero ángel. Pero pertenecía a la raza de los lobos, que no tenían sexo y cuando alcanzaban la mayoría de edad se separaban en macho y hembra, adquiriendo un cuerpo adulto. Pero ahora Belus no era de ninguno de los dos sexos y desde su nacimiento el aspecto del niño era como el de una muñeca, por lo que fue inscrito como niña en el registro familiar. En ese momento Floria recordó y avisó a Belus de que tendrían otro recado esta semana y esta vez irían juntos, pero aún no sabía los detalles.
Pero en ese momento se levantó un tipo enloquecidamente disgustado y anunció que en ese caso iría él a informarse de todo ahora. Pero cuando Floria intentó impedírselo, Velus comentó que era él quien debía ocuparse de los asuntos peligrosos, no Floria. Pero dijo que el caso no era tan peligroso, así que irían juntos, sobre todo porque Velus podría protegerla todo el tiempo, así que seguro que estaría bien. Y entonces el niño alegre prometió a Floria que la protegería para que no le pasara nada. Y luego lo volvió a acostar tranquilamente, pero al final el chico le prometió que cuando fuera mayor se casarían sin duda y le explicó que no le importaba, que no estaba permitido casarse dentro de la familia. Lo que incomodó mucho a Floria, porque Velus llevaba hablando de algo así desde que tenía 5 años. Y ahora es mayor, pero nada ha cambiado. Además, Floria temía que su hermano se enterara de su matrimonio, por lo que decidió mantenerlo en secreto. Finalmente llegó el día siguiente y la niña decidió ir al cartel, pero al final su hermano quiso ir con él, y Floria se esperaba algo así, pues Velus siempre había sido inseparable de ella. La niña también comprendió que no podía dejar solo a su hermano, porque podría enfadarse y matar a todo el mundo, así que trató de explicarle lo más tranquilamente posible que necesitaba marcharse un rato para ocuparse del monstruo que había en el sótano, y al final consiguió convencer al chico, al menos eso creía. Pero en cuanto ella se fue, él adoptó su verdadera forma y se preguntó qué le ocultaba realmente su hermana. Así que en cuanto vio a Ricael, exigió algún tipo de explicación sobre lo que se escondía en el sótano, pero Raquiel aconsejó a Velus que se ocupara de sus propios asuntos. Y entonces el descontento muchacho prometió que en cuanto alcanzara la mayoría de edad se aseguraría de destruir a todo el mundo, y en cuanto a Raquiel específicamente. Pero no parecía en absoluto sorprendido por tales amenazas. Pero cuando Floria bajó a la bodega, lo primero que vio fue a un cartel vestido, que se sorprendió de ver. Pero afirmó con calma que el entrenamiento de Floria había sido realmente efectivo. Pero reflexionó a regañadientes que no podía hacer otra cosa cuando el tipo se paseaba constantemente desnudo delante de ella. Y por eso se limitó a elogiarlo en silencio. Pero se acercó a la chica sin una gota de vergüenza o pudor y le exigió que le recompensara por sus esfuerzos, y ella, torpemente, se dio cuenta de que al parecer, Cartel pensaba que era su deber recompensarle. Pero al final ella le acarició la cabeza y pensó que eso sería suficiente. Pero a Cartel le pareció muy diferente, así que interceptó las manos de la chica y empezó a apretarla más contra su cuerpo explicándole que acariciarle no era una recompensa, sino una de las obligaciones de Florius. Entonces se inclinó sobre Floria y le explicó que la recompensa que deseaba podía esperar un poco. Y enloquecidamente avergonzada por su proximidad, Floria le apartó de un empujón. Después regañó al chico sin entender por qué el tal Cartel se permite algo así, porque sabía que según la historia debería estar con una chica completamente distinta, concretamente con la protagonista. Y claro que quería decirle algo así, pero no podía hacerlo porque lo más probable es que incluso ahora el tipo solo estuviera jugando con ella. Ella quería decirle algo así, pero no podía hacerlo porque incluso ahora el tipo probablemente solo estaba jugando con ella. Si hubiera vivido en un cuerpo humano, habría podido permitirse cualquier cosa, pero por desgracia, Cartel nació originalmente en forma de bestia. La familia real no quería aceptarlo porque temía perder su reputación, así que encerraron a Cartel y le robaron así la oportunidad de llevar una vida normal. Pero Cartel explicó con calma que sus remordimientos no cambiarían nada, sobre todo porque recordaba los días en que aún estaba en el vientre de su madre, porque podía sentir todo lo que su madre sentía, veía u oía. Y en ese momento Floria se dio cuenta de cómo era posible que el muchacho supiera lo de los floristas, y también lo de su familia, pues antes no había entendido cómo había conseguido esa información. Pero en ese momento Cartel confesó que deseaba poder arrancarle la garganta al hombre que había acusado a su madre, pues ella era bastante inocente. Pero Floria le explicó con calma que podía hacer lo que le pareciera cuando saliera de este lugar, sobre todo porque sabía que en la historia original, la familia real se derrumbaría y comenzaría una nueva era. Y si Cartel pudiera conocer al protagonista, todo eso sería posible. Y entonces Floria sería libre para vivir su vida, aunque tuviera que renunciar al cartel y desaparecer para siempre de la vida del tipo. Y entonces se despidió y dijo en voz baja que tenía que irse. Pero en la noche del mismo día recibió un mensaje de su padre, que seguía ausente, por lo que se puso en contacto de forma similar a través de una carta. Pero Floria se alegró pues sabía que el conde aún no debía conocer el estado de Cartel, lo que solo significaba una cosa, que podía retrasarlo y no contarle a Velus lo de su boda. Terminó en el vagón. Floria se dio cuenta de que se preocupaba tanto porque siempre había sido una recolectora de información y nunca había participado en transportes heterogéneos. Cuando llegaron a la finca de Siena, comprobaron que estaba vigilada,
como debe ser en una poderosa familia aristocrática, y fue personal esperar la hora del cambio de guardia. Pero Velus le informó con calma que él iría primero y despejaría el camino para que Floria lo siguiera. Porque de hecho Velus no solo poseía una fuerza física y una agilidad demenciales, ya que por sus venas corría la sangre de los lobos negros, por lo que tenía la capacidad de controlar las sombras y la oscuridad. Por lo que el chico era perfecto para tales tareas, ya que podía ocultar su presencia y con la ayuda de sus habilidades durante el cambio de guardia, pudieron entrar en la mansión. Pero cuando entraron enseguida se dieron cuenta de que Lily estaba allí, de pie en medio del invernadero con una silueta negra y sombría, esperando las órdenes de su ama. Y un agitado Velus le ordenó a su hermana que se alejara, pero ella le explicó con calma que esa chica no era peligrosa y revisando sus ropas Lily se dio cuenta de que estaban sucias y lo más probable era que Siene acabara de tirar a la chica. Y entonces Floria se acercó a ella y le quitó el collar que reprimía su voluntad, pues quería darle libertad, y no entendía cómo Siena se permitía ni siquiera quitarle la atadura que tanto había atormentado la mente de la muchacha. Y reflexionó sobre el hecho de que sería bastante difícil devolver a Lily su antigua inteligencia, pero pensó en el hecho de que los heterogéneos de la tribu felina podían convertirse en gatos. Y entonces aplicó su don de los olores, que convirtió a Lily de nuevo en gata, y entonces ella, acariciando a la gatita, le explicó que la niña podía ir donde quisiera. Y pensó que esperaba que la chica pudiera vivir el resto de su vida en el exterior, incluso con esta apariencia. Pero al mirar a su hermano se dio cuenta enseguida de que Velus parecía ofendido, así que acarició la cabeza de su hermano y le explicó que obviamente Velus no debería haberse puesto celoso de ese gato, y le propuso ir a la piscina. Y entonces el sireno se despertó y se preguntó si alguien había venido otra vez solo para mirarle. Pero cuando salió a la superficie, vio que era Floria y se alegró mucho de verla. Pero Floria miró a Rusal y se dio cuenta de que parecía haber dejado de pasar hambre, pero el chico confesó que lo que Floria le había dado de comer era realmente de lo más delicioso. Y se dio cuenta de la mirada de su pendiente y admitió que lo había traído por si el tipo tenía hambre. Pero en ese momento su conversación fue advertida por un muchacho enloquecido, que no entendía por qué Floria prestaba tanta atención a unos peces, y la muchacha trató de calmarlo, pues Velus ya había fantaseado demasiado para sí mismo. Y entonces Floria, para consolar a su hermano, prometió que ahora completarían la tarea lo más rápidamente posible, después de lo cual volverían a casa y dormirían juntos. Y el Rusal se limitó a afirmar tranquilamente, según todas las apariencias, que aquel muchacho era un lobero, pero a Floria le interesaban otras cosas, pues miraba sus heridas de las aletas y se preguntaba si habría algún modo de curarlas. Porque Siene, que se creía la amante de la sirena, hablaba de algo así todos los días y decía que lo necesitaban para adquirir experiencia. Y le preguntó a la chica si era verdad. Y ella se quedó estupefacta ante semejante pregunta y ni siquiera supo qué contestar, porque el chico entendía perfectamente por qué habían venido a por él y sabía lo que harían con él. Floria tenía tantas preguntas que quería hacerle a Rusal, pero al final no pudo hacerlo por las lágrimas que se acercaban cada vez más y se le atoraban en la garganta. Y ahora no podía preguntarle nada a Rusal porque sabía que sus lágrimas parecerían fingimiento y nada más. Pero al momento siguiente el hermano menor se acercó e informó a su hermana de que todo estaba listo y activó las runas. Era un hechizo especial que utilizaba piedras mágicas y en cuanto se activó, el tipo alzó el vuelo inmediatamente envuelto en agua, y el ruso se sorprendió mucho de que la gente hubiera aprendido a utilizar esas cosas. Pero Floria le explicó tranquilamente que el camino no le causaría ningún sufrimiento, porque las piedras mantendrían su cuerpo húmedo, y entonces la sirena que miraba a su alrededor se dio cuenta de que tenía piernas, y Floria observó que al parecer, a las sirenas les crecían piernas cuando estaban fuera del agua. Después de lo cual salieron del invernadero y subieron al carruaje, y el hermano declaró que debían darse prisa, pues deseaba jugar con su hermana lo antes posible, por lo que tenían que regresar a la mansión. Y Floria pidió torpemente que su hermano se tomara su tiempo y condujera el carruaje con cuidado. Así acabaron yendo y entonces sentada en el mismo vagón frente a Asilid, Floria se preguntó si aquel tipo no se habría resistido en absoluto y se habría dejado recoger tranquilamente y ella no sería capaz de protegerlo cuando llegaran a casa. Porque a diferencia de Cartel, este chico definitivamente sería utilizado para experimentos, y ella sabía que él la odiaría por eso, porque al menos no había sido intimidado en su antiguo lugar. Pero en ese momento de repente el chico pidió que la chica le abrazara en lugar de estar triste, porque ella no debía estar tan triste y culparse por todo lo que había pasado, porque de todas formas él no podría haber vivido mucho tiempo. Y luego mirando la cara de asombro de Floria, explicó que cuando las sirenas se alejaban del mar, perdían su fuerza vital. Y además él estaba herido, así que por más que lo intentaron, no pudieron recrear el ambiente marino en el estanque, y no pudo sobrevivir en ese lugar.
Y entonces Floria se preguntó si esa era la razón por la que el muchacho había aceptado ir con ellos con tanta facilidad, pero él confesó que lo que realmente quería era mirar un poco más a Floria. Después de lo cual abrazó a la muchacha y le preguntó si podía llevárselo con ella, y entonces la emocionada Floria se preguntó si el muchacho quería que ella lo escondiera. Pero de todos modos no podría vivir mucho tiempo en tierra, y el mar estaba demasiado lejos. Pero no quería llevarlo ella misma al castillo, pero en ese momento el tipo que tocaba suavemente la cara de Floria le pidió que no se asustara, pues todo iría bien mientras estuvieran cerca el uno del otro. Y entonces, llena de determinación, Floria se preguntó qué debía hacer, y Asilid le sugirió una salida, a saber, hacer un contrato. Y entonces se dio cuenta de que Asilid probablemente ya sabía de su único contrato y entonces se preguntó si ella podría hacer algo parecido. Pero aún así accedió y entonces el chico se acercó a su oreja y la perla, que era comida para Rusal, comenzó a brillar y entonces la chica locamente sorprendida no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y el tipo le susurró suavemente al oído a la avergonzada Floria que las sirenas eran hijas del dios del mar y las lágrimas de este dios del mar eran perlas. Por eso las sirenas podían ver el pasado y el futuro y por eso todo lo que Floria quería hacer se haría definitivamente realidad y solo tenía que esperar. Entonces él, pasando lentamente a la perla del pendiente de Florius, pidió que la bella flor alcanzara todos sus objetivos, y para entonces el carruaje ya se acercaba a la casa. Y entonces Floria se vio en un serio aprieto, pues cuando se abrió el carruaje Rusal no estaba allí, y Floria no podía decir que estuviera al acecho en su pendiente. Nadie creería tal cosa, así que el hermano, dándose cuenta de la gravedad de la situación, asumió toda la responsabilidad y dijo que había conducido el carruaje sin cuidado y que probablemente había tirado a Rusal al río al girar bruscamente. Pero Floria no se dejó llevar por él y le informó tranquilamente de que ella misma escribiría una explicación a su padre y pidió que se escribiera su nombre. Floria era muy consciente de que sería castigada por la pérdida de una especie tan rara. Pero era mucho mejor que condenar a Asilid a una vida en el infierno. Pero para su sorpresa, su hermano mayor le dijo que su padre no sabía nada de la situación con la sirena, y que Floria y su hermano pequeño estaban en la expedición desde ayer. Y entonces Floria se dio cuenta de que probablemente su hermano quería cerrar el caso sin que su padre lo supiera. Al final, cuando salieron, el agitado chico interrogó a Flori sobre lo que había pasado y no entendía por qué no podía confiárselo ni siquiera a él, pero ella le explicó tranquilamente que tampoco sabía muy bien hasta dónde había llegado la situación, pero le confesó que el sireno había desaparecido ante sus ojos. Después de lo cual le sugirió que fuera a su habitación y se durmiera y que luego caminara por los pasillos. Floria pensó que todo lo que le estaba sucediendo era muy extraño, porque Asilid se escondió en la perla, y su hermano mayor los envió a una misión sin las órdenes de su padre.